Varados nuevamente. Falla eléctrica afectó el servicio del metro de Caracas y las actividades laborales. Acercamiento. Donald Trump confirmó que su administración se encuentra en conversaciones con funcionarios del gobierno de Venezuela. Evaluación. El gobierno de Rusia informó que examinará la situación en Venezuela tras sanciones impuestas por Estados Unidos. Encuentros normales. Juan Guaidó confirmó que integrantes de la delegación opositora sostendrán reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Ante la ONU, Gobierno Nacional denunció a Estados Unidos por diversas sanciones económicas. Sin acceso. Gobierno de Brasil prohibirá la entrada de funcionarios venezolanos a ese país. Con 90 migrantes en Italia, la Fiscalía ordenó la incautación temporal del barco humanitario español Open Arms. Explicación. Elton John defendió a los duques de Sussex en la prensa británica. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, feliz mañana. Bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Buenos días, Néstor. Buenos días, Marieta. Amigos, muy buenos días para todos. De inmediato iniciamos nuestro acostumbrado recorrido por todo el país para conocer cómo amanece Venezuela. Muy buenos días. En la entidad merideña, habitantes de la región continúan quejándose a diario, esto ante los innumerables huecos que hay en calles y avenidas. Esto no solamente en el casco de la ciudad, sino también el deterioro es evidente en zonas aledañas, así también en barriadas y urbanizaciones. Hay quienes han perdido por completo cauchos y rines de sus carros luego de haber caído en uno de estos huecos. También denuncian que las alcantarillas en muchas ocasiones no tienen tapa, convirtiéndose en un peligro latente no solo para conductores sino para peatones. Esto se replica en diferentes municipios de la región, incluso en carreteras que conectan con otros estados vecinos. Aspiran los habitantes de esta región que se les dé solución al asfaltado y poder así transitar libre y de forma segura por el territorio merideño. En la cámara de Rosalino Torres, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos en el estado Monagas desde la comunidad de Antonio José de Sucre, donde sus residentes denuncian los múltiples problemas que presentan en la zona. Varios son los problemas que viven más de 300 familias del sector, quienes tienen que luchar contra la fetidez debido a la acumulación de basura por parte de vecinos de otras zonas, quienes no tienen conciencia del daño que provocan. Por otro lado, el alumbrado público es deficiente porque solo 2 lámparas iluminan a medias las calles y los delincuentes aprovechan la oscuridad para robar a quienes transiten por la vía. Otro grave problema es la falta de agua, situación que tiene aproximadamente 20 años, según comentaron, y se surten de una toma improvisada en la avenida Bellavista, teniendo que hacer varios viajes al día para llenar los envases y realizar las labores cotidianas. Por último, aseguran que se sienten olvidados por las autoridades locales y solicitan su apoyo a la mayor brevedad posible. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus y en la cámara Tomás Romero, Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Transportistas en los Altos Mirandinos esperan cobrar un nuevo incremento del pasaje durante los próximos días. Las nuevas tarifas incluirán las rutas Caracas-Los Teques y San Antonio-Los Teques, en donde actualmente se ubican en 1.400 y 700 bolívares respectivamente. Los transportistas esperan que los montos sean aprobados por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, quienes recientemente aprobaron el incremento del pasaje para las líneas que se movilizan hacia las Tejerías, La Victoria, Maracay, Valencia y Barquisimeto. Asimismo, se conoció que para las rutas urbanas no se espera un incremento. Por su parte, los usuarios aseguraron que cada día son menos las unidades que prestan el servicio en la subregión mirandina, por lo que invierten hasta 1 hora en la espera para abordar los autobuses. Los usuarios de transporte público en los Altos Mirandinos esperan que el nuevo incremento incida en el mejoramiento del servicio, así como en la incorporación de nuevas unidades. Desde San Antonio de los Altos de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión.
Hola, buenos días. Nosotros nos encontramos en el litoral central, donde avanzan en un 70% los trabajos de construcción de la cinta costera, ubicada en la parroquia La Guaira. Se tiene previsto que sea inaugurada el próximo mes de noviembre y tiene una inversión de 7.500 millones de bolívares. Según explicó el primer mandatario regional Jorge Luis García Carneiro, tendrá una rueda de la fortuna de 65 metros, 2 fuentes de agua en forma de arco iris y un restaurante construido en madera. Igualmente mencionó que colocarán un sistema luminario y se construye un malecón para mayor atracción de los turistas y propios en la región. En alianza con Chuspa 102.9, Orley Franamaya, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. La Gobernación del Estado Táchira investiga a fundaciones y ONG que utilizan al Hospital Central de San Cristóbal como fachada para obtener beneficios. La denuncia fue hecha formalmente por la Dirección de Política. El Ejecutivo Regional hace seguimiento por situaciones irregulares o manejo poco transparente de aportes por algunas organizaciones. En tal sentido, se estableció que todas las contribuciones se hagan directamente a la dirección del Centro de Salud y no a particulares. Condenan que mentes inescrupulosas se valgan de la crisis para hacer lucro o beneficiarse de manera ilegal. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Buen día. En el estado Anzoátegui informamos que funcionarios de protección civil, así como entes de la gobernación y de la alcaldía de Clarines se encuentran desplegados en todos los sectores, esto debido a la crecida del río Unare, quien tenía más de 30 años que no subía más del nivel en que se encuentra ahorita, donde más de 1.000 familias también se encuentran en riesgo de perder todos sus enseres si continúan las lluvias y este mismo sigue subiendo su cauce. Desde el estado Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Una nueva falla eléctrica afectó el servicio del metro de Caracas y las actividades laborales de la capital y zonas del estado Miranda. Diana Vázquez tiene todos los detalles. Pasada la 1 de la tarde, el este de la ciudad quedó sin suministro eléctrico producto de una avería, según lo informado por Corpoelec a través de su cuenta oficial en Twitter. Los ciudadanos desalojados del subterráneo tuvieron que caminar largos trayectos desde Petare hasta Plaza Venezuela ante la falta de unidades de transporte público, realizando transbordo en varios autobuses para llegar a sus destinos. Nos mandaron a desalojar el departamento y nos mandaron cada quien para su hogar. Agarrar una camioneta como pueda, que eso está full y que me deje por ahí por los lados de la llave, el silencio. Y de ahí me bajo y agarró otra camioneta hasta llegar a la casa. Comerciantes de la entidad mirandina aseguraron que las ventas no resultaron afectadas porque el apagón duró poco más de media hora en algunas zonas. Se pone una plantica para ir trabajando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué trabajar? No hacer el negocio. ¿Para qué lo voy a cerrar? Mientras tenga claridad no hay problema. El Metro de Caracas activó una ruta de contingencia con unidades de Metrobús desde zona rental hacia Propatria, Zoológico, Las Ajuntas, La Rinconada y Palo Verde, debido a que las líneas 1, 2 y 3 no prestaron servicio comercial. En un trayecto demasiado fuerte, porque imagínate, tanta gente, pocas unidades, no hay una solución mejor. Los ciudadanos consultados aseguran que las fallas eléctricas no solamente afectan el desenvolvimiento de sus lugares de trabajo, sino también las actividades cotidianas que puedan realizar durante el día. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración se encuentra en conversaciones de alto nivel con funcionarios del gobierno de Venezuela. Estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes de Venezuela, estamos ayudando a Venezuela lo más que podemos. Nos estamos quedando fuera, pero estamos ayudando. Necesita mucha ayuda. Es un tributo increíble a algo malo que ocurre y lo malo es el socialismo. Tiene reservas de petróleo, tiene muchas cosas, pero es algo muy triste lo que ha ocurrido. No tienen agua, no tienen alimento y estamos ayudando. Estamos hablando con representantes a distintos niveles de Venezuela. No quiero decir quién, pero estamos hablando a nivel alto. Trump ofreció estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada este martes en la Casa Blanca tras un encuentro bilateral con el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis. El gobierno de Rusia informó que evaluará la situación en Venezuela tras las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. El vicecanciller de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov,
ratificó que su nación rechaza las actuaciones estadounidenses contra el gobierno nacional y advirtió a Washington sobre las consecuencias de los bloqueos económicos al país sudamericano. Calificó de imprudente las actuaciones norteamericanas e indicó que el jefe de la diplomacia Rusia, Sergei Lavrov, sostendrá una reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la situación del país. Juan Guaidó confirmó que integrantes de la delegación opositora que han participado en el proceso de negociación con el gobierno nacional sostendrán reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Aseguró que ese tipo de encuentros son normales. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Guaidó hizo la aseveración al referirse a la información que publicó una agencia internacional de noticias, según la cual representantes opositores en el diálogo viajaron a Estados Unidos para revisar con funcionarios de ese país los puntos tratados hasta ahora en el proceso que impulsa Noruega. No hay nada extraordinario en reuniones de aproximación con nuestros aliados para poder buscar soluciones. Vamos a asumir todos los elementos en la ofensiva política de cara a una solución. Los venezolanos están desesperados, estamos desesperados por una solución, pero no por lo cual vamos a actuar de manera irregular. Tildó de contradictorias a las versiones dadas por voceros del gobierno sobre la negociación que se encuentra actualmente en fase de pausa. Rechazó además el reciente acuerdo suscrito con Rusia que contempla el envío de buques de ese país a las costas venezolanas. Hemos dicho claramente desde el Parlamento Nacional que nosotros no hemos aprobado ningún tipo de incursión de buques de guerra rusos a territorio nacional, lo cual implicaría una grave violación a la soberanía nacional. Y si la prensa internacional sobre todo hace un gran alarde de que no van a aceptar ningún tipo de presión militar de fuerza, bueno, deben hacer un gran alarde entonces en este momento, rechazar absolutamente la presencia de buques de guerra rusos en aguas del Mar Caribe y Venezuela. Guaidó reiteró que está intacta la estrategia de 3 pasos establecida desde principios de año para la actuación en los diferentes espacios que se están explorando para lograr una solución a la actual situación del país. En el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El gobierno nacional denunció a Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad y la Secretaría General de la ONU por diversas sanciones económicas, financieras y comerciales impuestas por esa nación a Venezuela. A través de Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, informó que ante las posibles amenazas de establecer bloqueos navales y uso de la fuerza contra el pueblo de Venezuela, la administración del presidente de la República, Nicolás Maduro, se vio en la obligación de implantar esta denuncia en el ente internacional. Por su parte, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, también subrayó que el gobierno del presidente Donald Trump sostiene acciones ilícitas contra el país suramericano, por lo que afirmó que Venezuela hará valer sus derechos en todas las instancias internacionales necesarias. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, solicitó más de 70 millones de dólares para proporcionar asistencia humanitaria a unos 900.000 niños en Venezuela hasta el final de este año. A través de un comunicado, la directora ejecutiva de la Agencia de la ONU, Henrietta Fore, consideró que las próximas semanas son esenciales para que el organismo y sus socios logren satisfacer las necesidades humanitarias de niños y familias venezolanas. De acuerdo con Fore, UNICEF está incrementando su trabajo para ayudar a estas personas que sufren escasez de alimentos y acceso limitado a servicios básicos. Entre las prioridades del fondo dependiente de la ONU para Venezuela está proporcionar acceso a agua potable a 800.000 personas, vacunar a más de 1,2 millones de niños contra el sarampión o asegurar el tratamiento para 7.000 niños que sufren malnutrición. El ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, aseguró que a pesar de las sanciones del gobierno de Estados Unidos, la administración pública continuará con la actividad productiva del país. Piñate resaltó que los movimientos obreros están desplegados en toda la nación. Está hoy en un despliegue de discusión, de debate, de construcción, de trabajo permanente, y eso se va a reflejar pronto en el crecimiento de la actividad productiva del país, independientemente de lo que haga el imperialismo para bloquearlo. Venezuela no es bloqueable por nadie, entre otras cosas porque tiene un pueblo, porque tiene una clase obrera consciente, organizada y dispuesta a hacer todo lo que tenga que hacer para sacar adelante a la patria.
El gobierno de Brasil prohibirá la entrada de funcionarios venezolanos a ese país. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país explicó que el objetivo de dicha medida es impedir el ingreso de individuos que hayan cometido actos que violen la Constitución de esa nación, la democracia y los derechos humanos. Resaltaron que el listado será elaborado por ese ministerio y posteriormente enviado a la cartera de Justicia y Seguridad Pública. El integrante del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, William Fariñas, informó que el gobierno nacional seguirá manteniendo alianzas de cooperación militar con Rusia. Fariñas aseveró que el Ejecutivo está trabajando para que los barcos de ese país puedan navegar por los mares venezolanos. Resaltó que no se está hablando de crear una base militar rusa porque la Constitución prohíbe tener bases extranjeras en la nación. Advirtió que podrían suceder hechos irregulares si el gobierno estadounidense intenta impedir la entrada y salida de los buques venezolanos. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que la movilización de recursos aportados por la ONU para atender la crisis migratoria venezolana sigue siendo insuficiente para los más de 1 millón de venezolanos que ha recibido la nación neogranadina. Durante un encuentro con el enviado especial de la ONU para la atención de la crisis migratoria proveniente de Venezuela, Eduardo Stein, ambos mostraron su preocupación por el incremento de la diáspora y la poca movilización de recursos de la comunidad internacional para la atención de estos ciudadanos. Demuestra la voluntad de la comunidad internacional en apoyar a los países que enfrentamos la crisis migratoria, la cual agradecemos inmensamente. Sin embargo, la movilización de recursos sigue siendo insuficiente si se tiene en cuenta que en estos 3 meses nuestro país ha recibido a más de 111.000 migrantes nuevos, completando un total de 1.408.055 hermanos venezolanos que han ingresado a Colombia en condición de migrantes. Por su parte, el enviado especial de la ONU, Eduardo Stein, hizo un llamado a la comunidad internacional para que redoble sus contribuciones y así atender la migración venezolana, cuyo volumen ha sobrepasado la capacidad de respuesta. Para refugiados y migrantes para Colombia requiere de un mayor financiamiento debido a que se encuentra desfinanciado en un 70% frente a la dimensión de la problemática. Se dice fácil, el papel aguanta toda cifra que se refleje, pero necesitamos que se traduzca en el marco de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, no solamente en voces de solidaridad, sino en actos concretos de aportes que hagan material esta solidaridad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el gobierno nacional mantiene contactos con el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de resolver el conflicto que existe entre ambas naciones. Dice, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que su gobierno mantiene contactos con el chavismo a muy alto nivel. Al ser preguntado por las informaciones sobre un diálogo entre la Casa Blanca y el chavismo. Estamos hablando con varios representantes de Venezuela, dijo, ¿no? Más adelante, aquí la agencia AFP, Trump dice que Estados Unidos dialoga a nivel muy alto con funcionarios venezolanos. Y es así. Y no es nuevo. Desde hace meses tenemos contactos. Así como he buscado el diálogo en Venezuela, confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido, bajo mi autorización expresa, directa. Varios contactos, varias vías. Soleil Zambrano, hija del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, exigió la libertad de su padre, quien lleva más de 100 días detenido, luego de ser acusado por varios delitos asociados a los hechos ocurridos el pasado 30 de abril. Una característica fundamental que tiene mi padre es que es un ser tolerante, excesivamente tolerante. Y es por eso que he aprendido de él lo que le dije hace unos minutos atrás. No podemos ser presa de esos extremos ni de esos radicalismos. Estas declaraciones las emitió durante su derecho de palabra en la plenaria de este martes de la Asamblea Nacional.
En Italia, la Fiscalía ordenó la incautación temporal del barco humanitario español Open Arms y anunció que los 90 migrantes que aún seguían a bordo de la nave debían desembarcar en el puerto de Lampedusa. Las autoridades tomaron la decisión luego de subir a bordo de la nave española con personal médico y verificar el estado de los inmigrantes y la situación que reina a bordo, la cual fue descrita como desesperada. En los últimos 19 días, el Open Arms ha ido bajando su número de ocupantes por las evacuaciones parciales por motivos médicos y lanzamientos al mar. Los responsables de la ONG española han denunciado que tras cada evacuación parcial reina el nerviosismo, peleas y ansiedad entre las personas que se quedan a bordo. Tiempo de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, al regreso recuerden más información. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El principal medio de transporte de los caraqueños se vio afectado nuevamente. Las estaciones de la línea 1 del metro de Caracas, que sirven a las zonas del oeste de la ciudad, tuvieron que ser cerradas por otra falla eléctrica. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Los ciudadanos que se desplazaban en el subterráneo hacia Capitolio, Caño Amarillo, Aguasalud, Gato Negro, Plaza Sucre, Pérez Bonalde y Propatria tuvieron que utilizar el transporte superficial o caminar hacia sus destinos. A 1:20. Y de ahí en adelante esto ha sido un caos total. Primero era de La Hollada a Propatria, ahora es general. Cerraron el metro en su totalidad. Acabamos de venir ahorita del terminal de Catialamar y allá abajo no hay luz. Dicen que es general el apagón. Eso es un fastidio todo el tiempo, esa luz se va, viene. Eso todavía no se ha normalizado. La Policía Nacional Bolivariana, por su parte, dispuso de inmediato un dispositivo para direccionar unidades autobuseras a los destinos que se vieron más afectados. Pero no fue suficiente para trasladar a la gran cantidad de personas. Bueno, se fue la luz y bueno, eso es una locura porque la gente no haya que hacer. Camina para allá, camina para acá. Adultos mayores, mujeres embarazadas. Bueno, mírenme a mí con un bastón y todo, pero bueno, para adelante. Desde Chacao hasta la avenida Sucre de Catia, desde Altamira hasta la avenida Urdaneta. Así fue como los caraqueños tuvieron que caminar grandes distancias luego de que la falla eléctrica ocurrida en horas del mediodía de este martes provocara el cierre temporal del metro de Caracas. Desde Capitolio, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, informó que el 86% de los venezolanos rechaza las acciones estadounidenses contra Venezuela. Estudio reciente que concluyó apenas el jueves de la semana pasada, un estudio de opinión con más de 1.600 casos que se levantaron en campo, da precisamente una visión clara y contundente de la posición del pueblo venezolano en contra del imperialismo. En este caso, ese estudio da los siguientes datos. El 86% de la población venezolana está en contra de cualquier acto de injerencia del imperialismo norteamericano en contra de nuestro país. Tenemos un 96% de la población que se ha manifestado en contra del bloqueo de buques de alimentos y buques de medicina en contra de Venezuela, y más del 90% de la población está en contra de las acciones apátridas, está en contra que personas que venezolanos se manifiesten a favor de las agresiones en contra de Venezuela. Menéndez ofreció estas aseveraciones durante su participación en la jornada de recolección de firmas en repudio al bloqueo financiero y comercial impuesto por la Casa Blanca contra Venezuela. Según la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Azogata, debido al desabastecimiento de combustible y constantes fallas eléctricas en la entidad, la producción de leche cayó un 60% en los últimos 2 meses. Nuestra compañera Marine Glot con los detalles. En anteriores meses, los productores sacaban 200.000 litros diarios de leche. Actualmente la oferta ha bajado. Hoy escasamente estamos cumpliendo con el 40% de esa producción que se tenía a escasos 2 meses anteriores. Esto quiere decir que poco a poco la producción a través de las vacas se ha venido secando de manera muy rápida. Azogata alerta sobre la desmejora del rebaño. Tenemos el año 2007-2008 como referencia, la última referencia que tiene el gobierno nacional, donde teníamos aproximadamente 13 cabezas de ganado, 13 millones de cabezas de ganado. Hoy no llegamos ni a 8 millones y medio de cabezas, o sea, el rebaño va hacia abajo. En una próxima economía, en una economía productiva, lamentablemente debemos subir estos índices de manera de poder abastecer el mercado nacional. En cuanto a la seguridad personal, Azogata exige más patrullaje y resguardo en los predios. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión.
El vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Isturiz, desmintió que se pretenda instruir con solo 450 horas académicas a los integrantes del Plan Chamba Juvenil para que sean docentes. Nelcy Oviedo con la información. Al referirse a la denuncia sobre presuntos educadores express que sustituirían a los docentes, aseveró que será un proceso de selección y que serán estudiantes en el área o licenciados los que se incluirían en el sector. Enfatizó que solo quienes sean licenciados cobrarán como profesionales. No es verdad, eso es una manipulación. El plan Chamba, nosotros tenemos una universidad, la Universidad del Magisterio, y hay que estudiar todo su tiempo. ¿Qué es lo que hacemos de Chamba Juvenil? Seleccionar a las chambas, así como si alguien quiere estudiar ingeniería, bueno, ¿cuáles son los que van a estudiar para docencia? ¿Quiénes quieren estudiar docencia? Y a eso se ingresan. Si están graduados como licenciados en educación, cobran como graduados licenciados en educación, porque es que Chamba Juvenil no es para educación, Chamba Juvenil es para cualquier actividad. Tú viste que hoy está incorporando, por ejemplo, en Chamba Juvenil a más de 323 chamos que tienen que ver con inspectores, ¿ven? En materia al Ministerio de Vivienda. Durante una reunión del Gabinete Social, Isturiz aseguró que hay más de 1 millón de jóvenes inscritos en el Plan Chamba Juvenil. Llegamos a 1.646.283 jóvenes registrados en la Chamba Juvenil, de los cuales 418.890 jóvenes están en inserción laboral. El ministro Aristóbulo Isturiz informó que hay 9.315 nuevas pensiones y que este jueves 22 se hará el pago de los pensionados. Desde el Ministerio de Educación, Nelcy Oviedo, Noticiero Venevisión. Al cumplirse un año de la entrada en vigencia de la reconversión monetaria mediante la cual se le retiraron 5 ceros al bolívar, la Asamblea Nacional debatió sobre la medida. Los diputados aseguraron que los objetivos no se cumplieron y recrudeció la situación económica. Durante un debate sobre la materia en sesión extraordinaria, el diputado Ángel Alvarado aseguró que la reconversión monetaria no frenó la hiperinflación ni la pérdida del valor del bolívar. Desde que comenzó la hiperinflación en octubre del año 2017, hemos visto un fenómeno típico de estos procesos: el desprecio por la moneda. Esa es la característica fundamental de una hiperinflación, el desprecio por el bolívar y la sustitución de la misma por una moneda de mejor calidad, sea el peso colombiano en estados como el Táchira o el Zulia, o el dólar en los estados centrales de Venezuela. En este momento el salario del venezolano es de apenas 2,5 centavos de dólar. El parlamentario insistió en que la reconversión monetaria debió estar acompañada de otras medidas que permitieran la estabilidad de la situación económica. En Yaracuy, el gobernador de la entidad, Julio León Heredia, hizo entrega de 270 prótesis auditivas a 139 pacientes procedentes de toda la entidad. Nuestro compañero Joel Vargas nos amplía la información. Llevar pues esta dignificación y mejorar la calidad de vida de 139 pacientes, donde hay niños, hay jóvenes, hay adultos mayores, y donde estamos beneficiando población de todo el estado de Yaracuy. Las personas con problemas auditivos que necesiten de estos aparatos deben realizar un proceso de captación donde se evaluará el tipo y la necesidad por paciente. En este caso, a través de ProSalud, a través de nuestro centro de audiometría que tenemos, pacientes que han ido por Lozano, pacientes que nos escriben por las redes sociales, pacientes que nos llaman al programa Contacto con Julio León. Aquí no hay distinción de ningún tipo desde el punto de vista económico, religioso, político, sino el que la necesite. Desde el estado de Yaracuy reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Usuarios del transporte público consideran que el nuevo incremento del pasaje en las rutas del este de Caracas demuestra que el salario en Venezuela está pulverizado. Maoli Aldana nos cuenta más. Todo va para arriba y el sueldo de uno es para abajo. Por 13ª vez, los choferes aumentaron el costo del pasaje sin ninguna autorización justo al cumplirse un año de la entrada en vigencia de la reconversión monetaria, medida que según los usuarios solo aceleró la hiperinflación. El poco acceso al transporte público por tantos incrementos y por la falta de unidades impacta la vida de la población. El cono monetario ya está devaluado, ya no sirve para nada. Inclusive el billete nuevo que salió, el de 10.000, 20.000 y 50.000, eso fue lo que hizo fue incrementar más la devaluación. Y bueno, se ve reflejado en el aumento del pasaje, que aquí fue de un 100%. En La Trinidad, el casco histórico de Baruta y Prados del Este ya están cobrando 1.400 bolívares, excepto el Cafetal, que mantiene por ahora la tarifa de 700 bolívares. ¿Cuánto debe invertir usted mensual en pasaje? No he sacado la cuenta, pero esto fue desde el sábado para acá.
Así que, ¿qué te puedo decir? El mínimo no alcanza, se queda en el transporte. Con este aumento, una familia de 4 miembros necesitaría entre 84.000 bolívares a 336.000 bolívares mensuales si solo realiza 2 viajes desde zonas urbanas, y esta misma familia necesitaría entre 225.000 bolívares a 600.000 bolívares al mes por 3 viajes diarios desde zonas rurales, por un servicio que se mantiene pésimo según los propios pasajeros. Los choferes mantienen su postura de que el incremento es necesario para mantener en circulación las pocas unidades que hay. Todo el bloque del sureste ajustó la tarifa el sábado y parte del área metropolitana de Caracas. Recibimos información que en los valles del Tuy se arrancó a 1.000 bolívares el día de ayer también el pasaje mínimo. Pero hay zonas de Baruta que todavía no están cobrando los 1.000 bolívares. La única línea que no está cobrando los 1.000 bolívares y sale el lunes de la semana que viene es la línea Pro del Este. Pero las 14 organizaciones que hacen vida en Baruta, representando a Sotrasur, estamos cobrando el ajuste de tarifa desde el sábado. En lo que sí coinciden los choferes y usuarios es que es necesario que se apliquen los correctivos necesarios para frenar la hiperinflación y así la población pueda tener acceso al transporte, a la salud y a la alimentación. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. En Bolívar, el gobernador Justo Noguera Pietri aseguró que seguirán desplegados en las calles en defensa de la soberanía nacional. Nuestro compañero Henderson Pérez nos amplía los detalles. El gobernador señaló que han cumplido con la meta establecida en la región con la recolección de firmas en rechazo a las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano. Ya llevamos en el estado 220.000 firmas. Estamos por encima de la proyección de la meta, donde firma todos y cada uno de los jóvenes, las mujeres, los hombres, los estudiantes, los pueblos originarios. Nos tenemos que seguir permanentemente en la calle, en la lucha, orientando a los jóvenes, porque nuestra lucha es por esos jóvenes, por estos niños que se están formando. Nuestra lucha es por esas generaciones que están por venir. Noguera insistió que la única manera de contrarrestar los bloqueos es produciendo desde el campo. Un resumen, Trump decreta medida violenta de bloqueo total contra nuestra patria. Por eso es que tenemos que seguir produciendo y ampliando esas áreas de cultivo. Porque solamente produciendo alcanzaremos la plena soberanía. El mandatario regional aseguró que pese a los bloqueos impuestos por los Estados Unidos, continuarán fortaleciendo en materia de salud y alimentación. Desde el estado Bolívar, Henderson Pérez, Noticiero Venevisión. Estudiantes de la Universidad de Carabobo denunciaron la falla en los servicios públicos en esta casa de estudios. Señalaron que tienen hasta 1 año sin electricidad y 9 meses sin agua tienen algunas facultades. Nuestro compañero Randolfo Blanco nos tiene los detalles. Los representantes de la Federación de Centros Universitarios de la UC denunciaron que la crítica situación por la que está atravesando la universidad en cualquier momento podría provocar un cierre técnico. Las facultades de Zona 3, que son la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que no cuentan con servicio de agua, por ende esto trae otro tema sanitario con el tema de los baños. En el caso de Zona 2, donde tenemos la Facultad de Ciencias de la Salud, ya tenemos 2 pabellones totalmente inhabilitados por la falta de electricidad, en primer lugar por los robos y en segundo lugar también por las deficiencias en el servicio que han dañado lo que son las brequeras. Informaron que el comedor tiene meses paralizado, afectando a miles de estudiantes, docentes y trabajadores que dependen de este servicio. El comedor funcionaba con presupuesto, pero ellos adquirían los insumos y el ministerio los subsidiaba. Posteriormente se hizo la salvedad de que el ministerio enviara directamente los insumos. Hoy ni una cosa ni la otra. Ni llegan insumos ni hay presupuesto para poder adquirir los alimentos. Exigieron al Ejecutivo Regional que entregue las unidades de transporte que se había comprometido en reparar y entregar para finales de julio. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. En Maracaibo, comerciantes aseguran que las ventas han bajado en un 70% debido a las constantes fallas y cortes eléctricos que se registran a diario. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos amplía la información. Los comerciantes del sector Curva de Molina, al oeste de Maracaibo, aseguran que la mayoría no puede generar su propia electricidad debido a los altos costos de las plantas y las dificultades para adquirir gasolina. Señalaron que la falta de luz imposibilita las transacciones bancarias y genera caos. Mira cómo estamos, así, buscando señal para arriba, a veces tenemos que levantar el punto hacia arriba, tenemos que movernos y no contamos ni siquiera con el punto, nada, bueno, fíjese, verdad que vea que el punto no está pasando. Trabajamos medido,
sea, si vendemos 50 kilos de carne al día, eso es lo que traemos. Traemos 40 kilos, 30 kilos para que nos dure hasta el otro día, para no tener pérdida. Las aguas negras desbordadas en la zona es otro problema que los aqueja. Que rompen la carretera, los carros, la pudrición, que uno no puede ni pasar, ni la gente caminando, nada puede pasar. Los afectados además exhortaron a las autoridades a incrementar el patrullaje policial, sobre todo en horas de la noche al oeste de la ciudad de Maracaibo, ya que aseguran los delincuentes aprovechan los cortes eléctricos para cometer sus fechorías. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Un hombre fue asesinado de varios disparos en una zona rural del municipio El Hatillo cuando intentó evadir un asalto. Nuestra compañera Diana Martínez nos informa. La víctima fue identificada como Porfirio Avendaño, de 40 años de edad. Antes del hecho fatídico se encontraba en el sector Bucarito, vía El Gavilán, en la zona rural del municipio de El Hatillo, celebrando con su familia el bautizo de uno de sus sobrinos. Entrada la noche, Porfirio se retiró para ir a su casa, que quedaba muy cerca del lugar de la celebración, cuando fue interceptado por delincuentes que le despojaron de su teléfono celular y propinaron 3 disparos. La familia escuchó los disparos y salieron a auxiliarlo, pero ya Avendaño había fallecido. La víctima era el menor de 3 hermanos y deja 2 niños varones de 3 y 11 años. Porfirio Avendaño era oriundo del departamento de Magdalena, ubicado en Santa Marta, Colombia. Tenía 18 años viviendo en Venezuela y sus restos serán trasladados a este lugar. En otros sucesos también, en el municipio de El Hatillo, un hombre identificado como Carlos Díaz, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Condominio de las residencias Loma Larga, murió tras hacerle frente a 4 delincuentes encapuchados que trataron de ingresar en este conjunto residencial. Desde la morgue de Bellomonte, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Este sábado se realizó la tradicional ceremonia de Tumpengan en la Embajada de la República de Indonesia en Caracas para celebrar el 74º aniversario de la independencia del país asiático. El embajador de Indonesia en Caracas, Mohammad Lutfi Witoenen, destacó el espíritu de unidad que caracterizó el evento. La Embajada de la República de Indonesia en Caracas, junto con los ciudadanos de Indonesia, celebran el 74º aniversario de su independencia con el espíritu de compartir y unidad. Asimismo, la embajada realizó actividades para la comunidad indonesia en Venezuela, como juegos tradicionales para niños y adultos, así como la degustación de la gastronomía tradicional del país asiático. Hacemos una nueva pausa en su Noticiero Venevisión. Así es, amigos, al regreso recuerden más información para ustedes. La paciente Melissa Álvarez se requiere con urgencia Rowatinex, cápsula y omeprazol de 20 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al 0212-763-4580. El paciente Hernán Rojas requiere con urgencia un dispositivo Pleurevac. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse a los números 0412-309-8346 y 0212-699-0755. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Brasil, donde el secuestrador que fue abatido en Río de Janeiro dijo antes de morir que cometió el acto para entrar en la historia. William Augusto da Silva, de 20 años de edad, mantuvo retenido un autobús con 37 personas a bordo durante casi 4 horas. Autoridades informaron que da Silva, quien tenía antecedentes criminales, estaba perturbado mentalmente, por lo que no se pudo prolongar la negociación de su rendición y por ello fue abatido por un francotirador. De acuerdo a los rehenes, el joven nunca fue violento y aclaró que lo hacía por fama y para que ellos tuviesen mucho que contar al final del día. Dijeron que más bien contaba chistes, dejó a varias personas ir al baño en la parte trasera del autobús y afirmaba constantemente que solo quería $7.500 del Estado.
En Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez informó que a través de un estudio tomográfico de rutina que le realizaron se le detectó un nódulo en el pulmón derecho con características malignas. Sin embargo, expresó que se siente en perfectas condiciones y aún no ha presentado síntomas visibles asociados a esta nueva patología. Asimismo, ratificó que todos los estudios y tratamientos relacionados con la enfermedad se los realizará en el país. En Estados Unidos, Nueva York, Vermont y Connecticut se sumaron a los otros estados y condados del país que demandan para que se impugne la regla de carga pública anunciada por el presidente Donald Trump en contra de los migrantes por considerar que esta causará un daño irreparable a aquellas personas que llegan al país con medios limitados para salir de la pobreza. Bajo dicha normativa que entra en vigencia el próximo 15 de octubre, un inmigrante legal que vive en Estados Unidos será definido como carga pública si recibe uno o más beneficios públicos designados durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses. En Italia, el presidente Sergio Mattarella consultará este miércoles a los partidos políticos la posibilidad de formar un nuevo gobierno o celebrar elecciones anticipadas tras la dimisión del primer ministro italiano Giuseppe Conte. A través de un comunicado se informó que la jefatura de Estado aceptó la renuncia de Conte, quien invitó al ya gobierno en funciones a que siga encargándose de los asuntos actuales. En Siria, las facciones insurgentes del principal bastión rebelde en la provincia de Idlib comenzaron a retirarse de Jan Shihun ante los avances de las tropas sirias y sus aliados y se dirigen a la localidad de Al-Tamanah. Más de 150.000 sirios han abandonado sus hogares en Idlib y Hama por los intensos bombardeos y ataques por tierra en los últimos 15 días desde que se suspendió el alto al fuego unilateral del ejército sirio que apenas duró 4 días. Y culminamos con la conferencia internacional Gluck-Schmidt sobre geoquímica celebrada en Estados Unidos, donde afirmaron que las condiciones del planeta Marte hace 3.000 o 4.000 millones de años eran lo suficientemente cálidas para provocar importantes tormentas y que hubiera agua corriente, época a la que le siguió un periodo más frío en el que este se congeló. De ser cierto, sería muy probable la existencia de formas de vida en el planeta rojo más o menos al mismo tiempo en que se desarrollaron en la Tierra. La NASA enviará una misión a Marte en el año 2020 para empezar a responder exactamente a cómo eran las condiciones existentes en Marte cuando aún era joven. Bien amigos, hacemos una pausa en su noticiero Venevisión. Quédense con nosotros, al regreso toda la información deportiva. Amigos, comenzamos los deportes con la Serie Mundial de Pequeñas Ligas porque el representante de Venezuela, el equipo de Cacique Mara, derrotó a México 8-7 y sigue avanzando a través de las rondas de eliminación en busca de la final internacional. Nos vamos a Williamsport, Pensilvania, donde Davidic Fuenmayor conectó un jonrón en el primer episodio para poner al campeón de Latinoamérica en la pizarra. México llegó a tomar ventaja de 6-3 en la cuarta entrada, pero 2 carreras en la parte baja de ese episodio y un rally de 3 en el quinto le dieron a nuestros chamos una ventaja que no iban a perder. Esta tarde, Cacique Mara se medirá al equipo de Pequeñas Ligas de Pavao Willemstad Curazao por el pase a la antesala de la final internacional. Cerramos con béisbol de Grandes Ligas nacionales ante Piratas, cuarto episodio, ya con paliza de Washington y Asdrúbal Cabrera, que por poco no mandó la pelota a las gradas y remolcó par de anotaciones con este doblete. En el noveno, el portocruzano ahora sí despachó tablazo de 2 rayitas por el mismo sector del terreno para poner cifras definitivas al triunfo de Washington sobre Pittsburgh, 13-0. De 3-2, con doble jonrón, boleto, 5 impulsadas y 2 anotadas para Cabrera. Tiempo de cumplir con una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, al regreso toda la información en estrenos y estrellas.
Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Elton John. El cantante denunció el acoso a los duques de Sussex por usar su avión privado. Elton John salió en defensa del hijo de la que fue una de sus íntimas amigas, la princesa Diana. Estas últimas semanas, Harry y Meghan fueron duramente criticados por los medios británicos por el uso de aviones privados para viajar a Ibiza y a Niza en sus vacaciones, señalando la contaminación que producen. El cantante quiso mostrar su apoyo a la pareja a través de sus redes sociales y escribió que estaba profundamente angustiado por la forma distorsionada como la prensa entendió la estancia privada de la pareja real en su casa de Niza. Elton aclaró que solo quería ofrecerle un descanso seguro, por lo que consideraron necesario el vuelo privado. Desmintió que ellos hayan alquilado el jet como algunos medios aseguraron. Incluso explicó que para apoyar el compromiso del príncipe Harry con el medio ambiente, su vuelo fue neutral en carbono, haciendo la contribución adecuada con el medio ambiente. Seguimos con Demi Lovato y la celebración de su cumpleaños. La cantante logró sobreponerse a su adicción y festejó feliz sus 27 años de edad. Demi compartió en su cuenta de Instagram unos videos de lo que fue su día. La vemos junto a la cantante Ariana Grande tras el escenario y luego soplando las velas de la torta. Ella escribió que era lo último antes de dormir. Esta íntima celebración coincide con los reportes anteriores sobre el artista, pues fuentes cercanas aseguraron que se encontraba recuperándose sobria y rodeada de sus personas queridas más cercanas. Joy Huerta, la vocalista de Jessie y Joy, denunció en sus redes sociales que realizó un trámite en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y sufrió discriminación. La cantante intentó sacarle el pasaporte a su bebé y, a pesar de cumplir con todos los requisitos, fue rechazada por aparecer junto a su esposa, ambas como madres. Recordemos que Joy formó una familia homoparental que ha recibido el apoyo de la mayoría de sus seguidores, pero que aún es cuestionada en su país. Ella etiquetó a todas las autoridades competentes. Se viralizó luego que recibió la respuesta de un canciller que impulsa el matrimonio igualitario y le aseguró que atenderían su solicitud. Finalizamos con Jorge Núñez, Mr. Venezuela 2019, quien está en Filipinas en la competencia internacional para lograr la bufanda de Mr. World 2019. Desde ya pueden apoyarlo con las votaciones entrando a missworld.com, se registran y en la pestaña de Mr. buscan a todos los participantes hasta llegar a Venezuela. Allí le dan clic a la foto de Jorge y votan. Núñez está teniendo una participación destacada, cumpliendo con las diferentes actividades del certamen y disfrutando de la cultura asiática. El concurso será este viernes 23 y usted puede seguir todos los preparativos por la cuenta de Instagram @MrVenezuelaOficial. Bien, amigos, y así concluye la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden, como siempre. Gracias por acompañarnos.